Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los síndromes de preexcitación y torsadas de Points. Inicialmente tocaremos el tema de síndromes de preexcitación, fundamentados en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y síndrome de Lone-Gannon-Level. Para empezar, vamos a definir qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es una anomalía descrita por la presencia de una vía de conducción accesoria que une las aurículas con los ventrículos y está asociado a cuadros de taquiarritmias. Normalmente vamos a hablar de un haz de Kent en un 98% de los casos, el cual, como podemos ver en la imagen, une la aurícula con el ventrículo a través de un surco auriculoventricular y está más frecuentemente localizado en el lado izquierdo. Y en un 2% de los casos vamos a hablar del haz de Mahain, que forma una conexión auriculofascicular o no fascicular habitualmente en el lado derecho. Por costumbre se suele llamar síndrome de Wolff-Parkinson-White al hallazgo de signos electrocardiográficos de preexcitación secundarios a la existencia de esta vía accesoria, aunque no haya clínica de taquicardias o palpitaciones en el paciente. Bueno, para la fisiopatología del Wolff Parkinson White vamos a tener que va a haber un tracto accesorio, el cual vamos a denominar Asdeken, que va a comunicar el aurícula con el ventrículo, saltándonos el tejido de la unión anteroventricular que funciona como tejido aislante. Es por eso que normalmente el estímulo de despolarización solamente puede pasar por la vía normal del corazón, por el nodo atrioventricular, a las de His y después a sus ramas. Pero en este caso tenemos un Asdeken que permite el paso de estímulo despolarizante hacia el ventrículo, por lo cual vamos a tener una despolarización de una parte del ventrículo, vamos a tener una despolarización prematura. Pero después de esa despolarización prematura, igual el nodo atrioventricular va a mandar su señal despolarizante y pues va a seguir la corriente eléctrica normal en el corazón. En el EKG pues vamos a ver la presencia de una onda delta, la cual representa esa despolarización prematura que se hace en cierta parte del ventrículo. La onda delta es esta, y esta onda delta trae como consecuencia una alteración en la morfología del QRS, QRS estanchado, y el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, va hasta el acortado. Cuando sabemos que Los pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White tienden a cursar esta enfermedad de forma sintomática. Algunos pacientes diagnosticados con este síndrome suelen tener un riesgo ligeramente superior a presentar muerte súbita de origen cardíaco con respecto a la población sana, un riesgo que depende de las características de la vía accesoria que poseen. También pueden cursar con un cuadro de síncope, palpitaciones, dolor, insuficiencia cardíaca congestiva, falla hemodinámica, pero normalmente suelen pasarlo de forma sintomática. Como vimos en la fisiopatología, los hallazgos electrocardiográficos que vamos a tener son intervalo PR acortado, onda delta, que es el signo de la preexcitación, QRS ancho debido a la presencia de la onda delta, y un QRS similar al bloqueo de rama y alteraciones de la repolarización en el segmento ST y en la onda T debido a los altos grados de preexcitación, como podemos apreciar en la imagen. Ahora bien, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White vamos a tener una serie de vías accesorias ocultas. Estas vías accesorias ocultas son aquellas que solo presentan conducción retrógrada de los ventrículos a las aurículas y que continúa presentando la capacidad para producir taquicardia ortodrómicas por reentrada AB. Al no haber conducción desde las aurículas a los ventrículos no se producen las alteraciones características de la preexcitación, por lo que el electrocardiograma en el ritmo sinusal es normal, es algo que hay que tener en cuenta. Por ello se denomina vía accesoria oculta, porque no se puede diagnosticar con un electrocardiograma en ritmo sinusal. Vamos a tener inicialmente la taquicardia ortodrómica. Esta taquicardia es la más frecuente en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El estímulo eléctrico pasa a las aurículas, a los ventrículos por el sistema de conducción normal y regresa a las aurículas por la vía accesoria que se genera. Vamos a apreciar en el electrocardiograma, como se ve en la imagen, un QRS estrecho si no hay otras alteraciones
y no se van a observar signos de preexcitación durante la taquicardia. También vamos a tener una inversión de la onda P. Y también vamos a tener la taquicardia antidrómica. En esta se presenta una conducción anterógrada por la vía accesoria y una conducción retrógrada por el nodo AB. Y su característica electrocardiográfica va a ser de QRS ancho únicamente y tiende a confundirse en ciertos casos, o en la mayoría de los casos, con una taquicardia ventricular. En esta diapositiva apreciamos lo que se mencionó anteriormente, cómo viaja el impulso eléctrico del corazón durante la taquicardia ortodrómica y la taquicardia antidrómica provocadas por el síndrome de Wolff-Parkinson-White, debido a la formación de la vía accesoria. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White? El diagnóstico de este síndrome es de carácter clínico y electrocardiográfico, debido a que podemos encontrarnos con un paciente que acude por uno o varios episodios de palpitaciones o de los otros síntomas anteriormente mencionados, o en pacientes que se realizan un electrocardiograma por otro motivo y se les descubre esta anomalía electrocardiográfica. Es importante a tener en cuenta a la hora de llenar la historia clínica si encontramos el patrón del síndrome de Wolff-Parkinson-White lo siguiente. 1. Episodios paroxísticos de palpitaciones. Es importante definir las características de los episodios de taquicardia, cómo fue su modo de inicio, si fue brusco, progresivo, su relación con el ejercicio, estrés u otros desencadenantes, su forma de determinación, ya sea que sea brusca o progresiva, y en lo posible efecto de maniobras vagales o de otro tipo. Se debe tratar de definir si las palpitaciones son rítmicas o arrítmicas y valorar síntomas asociados como mareo, sudoración, dolor u opresión torácica. Será fundamental en la toma posterior de decisiones terapéuticas conocer el tipo de evolución de la clínica y frecuencia de estos episodios. Y segundo síntoma a considerar, el síncope o los síncopes. Los pacientes con este síndrome pueden presentar síncopes en relación con taquicardias rápidas o mal toleradas hemodinámicamente. Estos sujetos tienen mayor riesgo de muerte súbita y precisarán estudios electrofisiológicos, como lo mencionamos al inicio de la presentación. La exploración física en estos pacientes suele ser normal. La existencia de soplos cardíacos o datos de insuficiencia cardíaca nos deben hacer sospechar de la presencia de enfermedades asociadas. Y los estudios electrocardiográficos son de suma importancia. Ahora, dejando de lado el síndrome de Wolff-Parkinson-White, vamos a pasar al síndrome de Long-Gannon-Levine. Este síndrome fue descrito en 1952 e históricamente se ha considerado secundario a una vía accesoria que une la aurícula con parte distal del nodo atrioventricular, normalmente llamado haz de James. Este síndrome ha caído en desuso al no haberse confirmado su mecanismo por vía electrofisiológica y actualmente pues es recomendable no usarlo como un diagnóstico. Lo que se ha hallado en los estudios es que esto provoca un estímulo el cual salta el retraso fisiológico del nodo AB y estimula el haz de His de forma precoz, continuando la estimulación de los ventrículos por el sistema de conducción normal, el cual se va a explicar en la siguiente diapositiva. Para la fisiopatología del síndrome Long-Gannon-Levine, vamos a tener que se va a dar una vía alterna, pero esta vez no va a comunicar el tejido auricular con el ventricular, sino que simplemente va a comunicar el tejido auricular con la vía normal del corazón, saltándose el nodo atrioventricular. Por lo tanto, no vamos a tener la pausa fisiológica que hace el nodo. Así, de esta manera, cuando se haga la despolarización auricular, el estímulo va a pasar por el haz de James, que es el nombre que recibe el tracto accesorio, y va a seguir por la vía normal del corazón, despolarizando el ventrículo. Por lo tanto, en el EKG no vamos a tener la presencia de una onda delta, porque no estamos haciendo una despolarización prematura de una parte del ventrículo,
separado con la vía normal, sino que vamos a despolarizar simplemente todo el ventrículo de manera prematura. Entonces no hay presencia de onda delta, la morfología del QRS generalmente está normal, pero sí se va a ver afectado el intervalo PR, también va a estar corto. ¿Por qué? Porque no tenemos la pausa fisiológica del nodo atrioventricular. Como se mencionó en la diapositiva anterior, el hallazgo electrocardiográfico a tener en cuenta es el intervalo PR corto, debido a que se encontrará el electrocardiograma en condiciones normales, con su onda P normal, su QRS normal y su onda T normal. Para el manejo en síndromes preexcitatorios tenemos 4 estancias. Está el manejo de emergencia, que lo primero que busca es la interrupción del ataque. Tenemos una TSB regular hemodinámicamente estable y buscamos determinar el mecanismo. Si es desconocido, se buscan maniobras que aumenten el tono vagal y o adenosina intravenosa. Si los síntomas persisten, se valora diclofenac o verapamil intravenoso o un bloqueante beta intravenoso. Si los síntomas persisten, una cardioversión eléctrica se tiene en cuenta. Si el mecanismo es una taquicardia auricular focal, las opciones terapéuticas son un beta bloqueante intravenoso, diltiazem o verapamilo intravenoso o adenosina intravenosa. Si los síntomas persisten, puede valorarse amiodarona intravenosa o ibutilida intravenosa. En el manejo de emergencia, cuando el mecanismo es una taquicardia de reentrada del nodo AB, las maniobras que aumentan el tono vagal se tienen en cuenta, una adenosina intravenosa. Si persisten los síntomas, un diltiazem o verapamilo intravenoso o un beta bloqueante intravenoso. Si los síntomas persisten, se tiene en cuenta una cardioversión eléctrica, puede valorarse la amiodarona intravenosa o una dosis vía oral de diltiazem con propranolol. Cuando es una taquicardia de reentrada atrioventricular ortodrómica, las maniobras que aumentan el tono vagal también se tienen en cuenta con la adenosina intravenosa. Si persisten los síntomas, se tiene en cuenta un beta bloqueante intravenoso o verapamilo o diltiazem intravenoso. Si persisten esos síntomas, cardioversión eléctrica. Durante el manejo de emergencia también, los enfermos con taquiarritmia o complejos QRS anchos por la preexcitación se manejan con fármacos antiarrítmicos que inhiben la conducción por la vía accesoria. También se puede realizar cardioversión eléctrica. En estos enfermos la adenosina puede provocar fibrilación auricular, se debe tener precaución, y en los enfermos con fibrilación auricular y signos de preexcitación también es peligroso el uso de digoxina, verapamilo, diltiazem, beta bloqueantes y amiodarona. En segunda instancia tenemos el manejo crónico. Cuando la preexcitación es asintomática, no hay un tratamiento, pero eventualmente se hace una ablación percutánea. Cuando la taquicardia de reentrada atrioventricular o la fibrilación auricular con preexcitación, se realiza una ablación percutánea y si el paciente se niega, se administra propafenona, flecainida en combinación con un beta bloqueante idealmente. Cuando se presenta el síndrome Wolff-Parkinson-White, una fibrilación auricular con una conducción rápida o una taquicardia de reentrada atrioventricular mal tolerada, se realiza una ablación percutánea. Cuando la taquicardia de reentrada atrioventricular sin preexcitación en el electrocardiograma, se realiza una ablación percutánea. Si el paciente se niega, está indicado el uso de beta bloqueantes, diltiazem, verapamilo, eventualmente una flecainida, una propafenona, amiodarona, digoxina, dofetilida o sotalol. Luego tenemos el manejo farmacológico. Las indicaciones para este manejo es que ningún fármaco antiarrítmico es capaz de eliminar por completo esta arritmia. Administrar un beta bloqueante, verapamilo o diltiazem es lo ideal y eventualmente se administra propafenona o amiodarona. No se recomienda utilizar digoxina en monoterapia en enfermos con estas patologías y preexcitación en el electrocardiograma cuando el paciente está en reposo. Para el manejo invasivo, la ablación percutánea de la vía accesoria garantiza una curación completa con un menor riesgo. Se indica este manejo y se propone como primera opción cuando el paciente precisa tratamiento por arritmia y el farmacológico es ineficaz o presenta efectos adversos. Está indicado en casos de antecedentes de fibrilación auricular
relacionada con preexcitación, episodios de fibrilación o flúter auricular conducidos por la vía rápida con elevada frecuencia cardíaca, taquiarritmias que provocan inestabilidad hemodinámica, episodios de arritmia bien tolerados pero relativamente frecuentes. Ahora pasaremos a hablar sobre las torsadas de Pons. La definición de esta enfermedad es una taquiarritmia ventricular polimorfa potencialmente letal, caracterizada por un cambio en la amplitud y en la morfología del QRS, dando la impresión de que está girando o está rotando sobre una línea, el cual esta enfermedad se precede de un QT prolongado, y como sabemos el QT es la representación de la duración de la sístole eléctrica ventricular. Esta enfermedad puede ser adquirida o congénita. En la fisiopatología, de lo que más se puede caracterizar hasta ahora es un alargamiento de la repolarización ventricular, la cual es ocasionada por la estructura y la función anormal de los canales iónicos y las proteínas involucradas en este proceso, dando como resultado el bloqueo del componente rápido de la corriente rectificadora demorada de potasio, lo que prolonga la duración del potencial de acción ocasionando la torcedura de puntas. Entonces, tenemos que en la etiología la podemos dividir en congénita o bien adquirida. En el congénito hay tres tipos, los cuales son síndrome de QT largo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el tipo 1 es causado por una mutación de la pérdida de la función en el gen KCNQ1, que modifica un canal de potasio cardíaco sensible a estos estímulos adrenérgicos, IKS. Tenemos el síndrome QT largo tipo 2, causado por una mutación y la pérdida de la función en el gen HERG, que codifica otro canal de potasio cardíaco, el IKR. Y tenemos el tipo 3, que es causado por una mutación en el gen SCN5A, que afecta la inactivación rápida del canal de sodio cardíaco. En las etiologías, las cuales son adquiridas, las dividimos en cardíacas y extracardíacas. En las cardíacas está la falla cardíaca congestiva y el infarto agudo de miocardio. En las extracardíacas está el género femenino, que es más considerado como un factor de riesgo. Están las alteraciones eléctricas como la hipocalemia, hipocalcemia y la hipomagnesemia. También están fármacos como la clindamicina, la eritromicina, la cisaprida y algunos diuréticos y antineoplásicos. También hay antidepresivos como el citalopram y el escitalopram, antipsicóticos como el haloperidol, antibióticos como las quinolonas, que ya se mencionaron anteriormente, y los diuréticos como la furosemida y la hidroclorotiazida. En la sintomatología se muestra que el 50% de los pacientes son asintomáticos. En los pacientes los cuales presentan síntomas, los más característicos son el mareo, las palpitaciones, la hipotensión y el síncope. Y se ha demostrado que el 10% de los pacientes sufren una muerte súbita. El diagnóstico, la principal diagnóstico es por electrocardiograma y los síntomas presentes si los hay. En el electrocardiograma se pueden ver varias cosas, no solo la torcedura de puntas. Se pueden ver ciclos de 5 a 20 latidos de taquicardia con el QRS ancho con una frecuencia entre los 200 y los 250 latidos por minuto, con un RR irregular. Los complejos, que es lo más característico, los complejos QRS varían de amplitud, dando la impresión de que están rotando o girando sobre una línea. Normalmente suele ser iniciada por una extrasístole ventricular, y en los complejos previos o posteriores a la torcedura de puntas se observa el QT prolongado, como ya se mencionó anteriormente, que siempre precede antes o después de la torcedura de puntas. En el caso de que es congénito, se sabe que el que ocasiona la torcedura de puntas es la prolongación del QT. Entonces, las personas que tienen un síndrome de QT largo congénito se basa en el score de Schwartz, que valora hallazgos electrocardiográficos, historial clínico y familiar, y se puede diagnosticar o se puede considerar ya el diagnóstico con un 3.5 o más. Y aquí se puede ver en la tabla de las respectivas puntuaciones de cada uno. Todo bien.